Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy quiero hablarles de una de las celebraciones más significativas y bellas en Corea del Sur. Chuseok. Quizás algunas de ustedes ya lo conocen, pero muchas otras tal vez no sepan todo lo que representa. Por eso, antes de recordar cómo Jimin y Jungkook han celebrado Chuseok a lo largo de los años, vale la pena detenernos un momento para comprender la esencia de esta festividad. Chuseok es el principal festival de la cosecha de otoño, un tiempo de gratitud y reencuentro familiar. Durante estos días, las familias coreanas se reúnen para agradecer por los frutos del año, comparten comidas tradicionales como el sonpyeon, esos pastelitos de arroz que simbolizan prosperidad y armonía. Visitan las tumbas de sus antepasados y pasan tiempo juntos, en un ambiente cálido y reflexivo. A menudo se compara con el Día de Acción de Gracias, porque ambos celebran la abundancia y la unión familiar. Pero Chuseok tiene algo distinto, un sentido espiritual, una conexión con la historia y las raíces que se siente en el aire. Y si hablamos de unión, amor y agradecimiento, es imposible no pensar en Jimin y Jungkook. A lo largo de los años, ellos también han celebrado Chuseok de formas muy especiales. Desde sus primeros años como aprendices hasta su madurez actual. Han compartido momentos que reflejan la cercanía y el cariño que los une. Así que hoy haremos un recorrido por esos Chuseok que marcaron su historia, su crecimiento y sobre todo, su vínculo. Volvamos al año 2013. BTS acababa de debutar. Eran jóvenes, soñadores, llenos de energía e ilusiones. Ese fue su primer Chuseok como grupo, y aunque no eran todavía mundialmente conocidos, transmitían una calidez especial en cada gesto. Durante esos días, los miembros grabaron un video para ARMY enviando saludos por la festividad. Hay un momento muy recordado por las jicocas. Cuando Jimin, entre bromas, le dijo a Jungkook acepta mi amor. Por supuesto, Jungkook en ese entonces era muy tímido, reservado, y no sabía cómo reaccionar. Pero si se mira con atención, su mirada lo dice todo. Se nota esa mezcla de sorpresa, ternura y confusión que solo se tiene cuando alguien te descoloca con un sentimiento sincero. A veces, los comienzos de algo grande pasan desapercibidos. Nadie lo sabía, pero ese simple momento sería recordado años después como uno de los primeros gestos de cariño entre ellos. Y a quienes dicen que Jungkook no quería a Jimin o que lo trataba mal, bastaría mirar esas imágenes. Jungkook observando a Jimin vestido con su hanbok tradicional, sonriendo, diciéndole que se veía lindo. Era el lenguaje silencioso de quien siente, pero aún no se atreve a decirlo. Con el paso del tiempo, vimos cómo Jungkook cambió. De aquel chico tímido que evitaba hablar de sus emociones, pasó a ser un joven capaz de expresar cariño sin miedo. Hoy, sin esconderse, puede decirle a Jimin que es guapo, que lo quiere, que lo admira. 사랑해 지민아. 오케이, 나도 사랑해요. 오케이. Y ese contraste entre el pasado y el presente hace que mirar atrás tenga aún más significado. Pasaron los años, BTS se consolidó y su fama creció en todo el mundo. En 2016, Jimin y Jungkook subieron un video saludando a ARMY por Chuseok. Usaban un filtro divertido, reían, jugaban con la cámara, y sobre todo, se notaba que estaban felices de estar juntos en una fecha especial. Ese video es pequeño, sencillo, pero tiene algo especial, la naturalidad. No hay nada actuado.
Solo dos personas disfrutando un momento tradicional, riendo y transmitiendo calidez. Esos instantes son los que más perduran, porque no necesitan palabras. Su complicidad era evidente, y en una celebración tan familiar como Chuseok, ellos también parecían formar su propia familia dentro del grupo. En 2017, BTS estaba en plena gira. Mientras los demás miembros descansaban antes de los conciertos en Osaka, comenzaron los rumores de que Jimin y Jungkook habían regresado antes a los dormitorios para pasar Chuseok juntos. No hubo confirmación oficial, pero muchas Jikokas sintieron que algo especial ocurrió durante esos días tranquilos. Y es que no hace falta una foto o un video para saber cuando dos personas están conectadas. Hay silencios que dicen más que cualquier publicación. Llegó el año 2020. El mundo entero estaba viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, Chuseok seguía siendo un momento de refugio y cercanía. Ese año, Jimin y Jungkook pasaron Chuseok en Busan, su ciudad natal. Lo supimos porque un video fue publicado alrededor de las 4 de la mañana, hora coreana. Todo indicaba que ambos estaban con sus familias. Ese detalle fue muy especial. Porque más allá del trabajo, de los compromisos y de la fama, ellos regresaron a sus raíces, a su hogar, y lo hicieron al mismo tiempo. Imaginar a Jimin y Jungkook compartiendo esos días de calma, rodeados de sus seres queridos, es simplemente reconfortante. Era como si la vida les diera un respiro para recordar quiénes eran antes de todo. Dos chicos de Busan que un día soñaron con cantar y ahora estaban agradeciendo juntos por todo lo logrado. El año 2023 trajo consigo uno de los momentos más simbólicos para las Jikokas. Durante Chuseok, Jimin publicó un saludo en Weverse diciendo, "Feliz Chuseok. Coman mucha comida deliciosa y pasen un tiempo feliz con su familia". Junto a este mensaje agregó unos emojis de las manitos que representan la frase "tú eres yo soy tú". Es una expresión tan breve, pero con un significado enorme, que rápidamente se volvió icónica entre los fans, simbolizando la cercanía y el cariño especial que siempre ha existido entre Jimin y Jungkook. Esa frase se volvió sinónimo de ellos, de su conexión. Pero eso no fue todo. Apenas unos minutos después, Jimin subió dos fotos a Instagram con el texto JKS Artwork, es decir, la obra de Jungkook. Y poco después, en los capítulos de Are You Sure, vimos una conversación entre Jungkook y su madre. Ella le recordaba que debía regresar a casa para pasar Chuseok, y lo más curioso fue que mencionó a Jimin 2 veces durante la llamada. Parecía decirle, con esa dulzura maternal, asegúrate de traer también a Jimin contigo. Fue un momento pequeño, pero lleno de significado. Porque las palabras de una madre reflejan la naturalidad con la que ambos forman parte de la vida del otro, incluso en el ámbito familiar. Chuseok 2023 se sintió como una confirmación de algo que ya todos intuíamos, que Jimin y Jungkook celebran Chuseok juntos, siempre reunidos con ambas familias, y que son amados, aceptados y profundamente queridos tanto por la familia Young como por la familia Park. En 2024, Jimin y Jungkook ya estaban cumpliendo su servicio militar. Aún así, ambos tuvieron días libres para pasar Chuseok con sus familias. Y aunque no hubo apariciones públicas, los mensajes en redes hablaron por sí solos. Jungkook escribió en Weverse, "Espero que tengas un feliz Chuseok". Durante ese tiempo, varias fuentes mencionaron que ambos estaban en Busan. Y una vez más, las fechas coincidieron. Incluso en medio de sus deberes militares,
encontraron el momento para coincidir, para celebrar en casa, con sus seres queridos y con la tranquilidad que solo la familia brinda. Y así llegamos a este año, 2025. Jimin publicó una selfie hermosa en Beberse, acompañada del mensaje: ¿están pasando bien el Chuseok? Espero que coman muchas cosas deliciosas y tengan un tiempo feliz con su familia. Su rostro se veía relajado, lleno de paz. Y aunque no lo diga directamente, muchos sentimos que, como cada año, él y Jungkook están celebrando Chuseok en familia, probablemente en Busan, bajo la misma luna que los ha acompañado desde el inicio de su historia. Chuseok simboliza unión, amor y gratitud. Y esas tres palabras describen perfectamente lo que ellos representan. Han pasado más de 10 años desde aquel primer saludo de 2013, y aunque sus vidas cambiaron, el cariño entre ellos sigue intacto. Ya no son los mismos adolescentes tímidos. Son dos hombres maduros que crecieron juntos, que enfrentaron todo tipo de desafíos, y que aún hoy encuentran en el otro un reflejo de hogar. Chuseok no solo es una festividad. Es un recordatorio del valor de las raíces, de la importancia de agradecer y de compartir lo que se ama. Jimin y Jungkook lo han hecho cada año a su manera, con palabras, gestos o silencios, pero siempre con sinceridad. Cada uno de esos momentos que recordamos hoy no son solo recuerdos para los fans, sino fragmentos de una historia que sigue escribiéndose. Ellos nos enseñan que no importa cuán lejos vayas o cuánto cambie la vida, siempre habrá un lugar al que volver, y alguien con quien compartir el camino. Este Chuseok, mientras la luna ilumina Corea, podemos imaginar a Jimin y Jungkook reunidos con sus familias, riendo, comiendo, hablando de todo y de nada, y sintiendo gratitud por el simple hecho de estar juntos. Porque en el fondo, eso es lo que verdaderamente significa esta festividad: agradecer por el amor, por la compañía y por las personas que nos hacen sentir en casa. Jimin y Jungkook lo saben, y lo viven así. Por eso, cada año, cuando llega Chuseok, no solo celebramos una tradición. Celebramos su historia, su unión, y el lazo que sigue brillando con la misma luz que aquella luna de otoño. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikokas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikokas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.